es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común este sábado por la tarde con Álvaro Uribe, uno de nuestros mejores escritores. Álvaro. Favor que me haces, ¿eh? Pues Doble mira, favor por invitarme. Tu obra te hace el favor, yo no. Álvaro, es raro encontrarse un escritor que reconozca así franca y abiertamente ser de la Ciudad de México. Siempre alguien se sienta aquí y me cuenta de su mamá chiapaneca, de su papá de Colima, en fin. Tú te reconoces de los cuatro costados, chilango. Yo soy chilango y peor aún, nacido oriundo de la Condesa, mucho antes de que estuviera de moda, pero tampoco de eso reniego. Soy condeso y chilango y ahora peor aún, vivo en la del Valle. O sea que hay algo peor que haber nacido en la Condesa. Que es vivir en la del Valle, donde de veras no pasa absolutamente nada que tenga que ver con el intelecto ni medianamente, ¿no? Oye, ¿en algún momento sentiste vergüenza de ser chilango? No, he sentido a veces miedo cuando estaba de moda, ¿te acuerdas? En los años 90 del siglo pasado, en el norte, particularmente en Monterrey y a veces en Guadalajara se decía, haga patria, mate un chilango. Entonces, bueno, no es que me diera vergüenza. Y además, bueno, en lo que llevo de vida se revirtió porque al principio la palabra misma chilango se sentía como insulto y ahora a los que nos gusta usarla la usamos con orgullo, ¿no? ¿Qué nos cambió? A ver, dicen que es el 85 que nos dio como sentido de pertenencia. Puede que sí. Yo no entiendo muy bien por qué, pero... Yo tampoco, pero puede que sí. ¿Tú estabas en el 85 aquí? No, fíjate que yo estaba en Nicaragua. Yo trabajaba como agregado cultural en Nicaragua. Y la experiencia fue muy curiosa porque Managua, como sabes, sí fue destruida por un terremoto en 72. Entonces, la primera noticia que llegó, estoy hablando de un mundo que para los jóvenes que nos escuchan es absolutamente remoto, hoy inexistente. Donde el no mundo del fax. Del fax, del sí, telex. claro, sí, no había como las comunicaciones que hay ahora. Entonces, bueno, lo primero que pasó con el terremoto de entonces es que se interrumpió globalmente la comunicación con México. México estaba realmente incomunicado y la noticia que llegó es que se cayó la Ciudad de México, así fue lo primero que yo supe. Y bueno, era creíble desde Managua, porque Managua sí se cayó. Ya luego cuando reflexionabas y decías, bueno, el monstruo que es la Ciudad de México no se puede caer toda, no puede ser. Pero en un principio yo sí pensé, mi impresión fue muy fuerte, pese a que no estaba aquí, porque yo sí pensé que la Ciudad de México estaba destruida a la manera de Managua, que realmente quedó arrasada. ¿Por qué crees que un terremoto daría identidad? No sé, yo creo que al punto de cambiarle la connotación, la valoración a la palabra chilango. Por lo que vi en el terremoto reciente del año pasado, que fue muy sorprendente, lo que dio es que ganamos la calle. Yo estaba en la del Valle, en el terremoto del año pasado, y la del Valle es una colonia que está generalmente desolada, hay muy poca gente en la calle, de veras poca gente, y de pronto estaba como, ¿qué te puedo decir? Como Madero, como 5 de mayo, estaba llenísimo de gente, todos preocupados por ver, sobre todo los jóvenes, preocupados por ver en qué ayudaban, qué compraban, qué iban a dar. Esto hace un año. Y me dicen que fue así, pero multiplicado por 10 en el terremoto del 85. Yo creo que de ahí viene la gesta de recuperar lo público. Y recuperar la calle, que la calle de pronto fue de la gente y sobre todo de la gente joven que se movilizó, como lo sabemos, mucho antes de que el gobierno acertara a reaccionar. Fuiste estudiante de la UNAM en filosofía. UNAM, sí. ¿Te veías como profesor? ¿Te veías ya como escritor? ¿Te veías ya como diplomático? ¿Cómo te mirabas cuando entraste a la facultad? Yo estudié filosofía. Yo decidí en un momento que era posible que yo escribiera y que era lo que yo quería, por lo menos intentar hacer. Uno no sabe si lo va a lograr. ¿Ya habías hecho cuentos en preparatoria, poesía en secundaria? Había hecho poesía, me enamoré y a los 15 años empecé a escribir unas cosas que yo les llamaba sonetos porque tenían 14 renglones cortados y disque rimados. Bueno, eran completamente atroces. Yo siempre ¿Sirvió de algo para la novia? Nada más curiosidad. ¿Sí le enamoraste? Bueno, sí sirvió. Sí sirvió. La novia se enamoró. Incluso, si me está viendo ahora, le pido que destruya esos sonetos porque eran francamente atroces.
Pero se enteró una maestra, quizá porque me cachó alguna vez escribiendo sonetos en la clase, se enteró una maestra de español y ella me empezó a estimular para que yo escribiera. Y bueno, yo pensé que yo podía escribir, aunque en mi familia, prácticamente en mi casa, la casa de mi familia, si había 20 libros, creo que estoy exagerando el tamaño de la biblioteca. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre era odontólogo y mi madre era ama de casa, y mi madre quizá leía algún libro al año, y mi padre ninguno. Entonces realmente fue un poco cuesta arriba mi dedicación a la literatura. Llegaste a los libros tarde. Llegué tardíamente a los libros y hasta la fecha, no sé si, bueno, sí me pesa un poco, hasta la fecha siento ese retraso cuando me pongo a hablar con otros amigos que se dedican a esto, que a los 5 años ya habían leído El Quijote, bueno, eso dicen ellos, y que todos se las dan de que habían leído mucho. Yo a esa edad realmente no leía nada. ¿Envidias haber tenido un padre intelectual? Más que el padre intelectual, lo que envidio es haber tenido una biblioteca, porque siempre una biblioteca cercana, una biblioteca asequible. ¿No hubo un maestro que te acercara a los libros? No, sí lo hubo, pero tardíamente. El maestro fue Augusto Monterroso, por eso fue ya a mis 22 años. Yo llegué a Monterroso, de hecho, la persona intelectual más cercana a mí fue don Luis Herrera de la Fuente, el gran director de orquesta y compositor, uno de los músicos más eminentes del siglo pasado, y él es padre del que es hasta la fecha mi amigo más cercano, más antiguo, Víctor Herrera, y gracias a esa amistad con el hijo más joven de Herrera de la Fuente, yo empecé a ver lo que era la biblioteca de Herrera, tenía como 10,000 o 15,000 volúmenes, él era amigo de todos los escritores, y cuando yo empecé a escribir cuentos efectivamente a los 18, 19, no sabía muy bien si estaba haciendo bien, mal o regular, porque no tenía otros amigos. No había referentes. Fui con Herrera de la Fuente, le conté mis cuitas, mis penas que eran no saber si yo iba bien, y me dijo, yo conozco a Augusto Monterroso. Entonces él le hizo una cartita a Tito Monterroso, y así tuve mi primer maestro. Me acerqué a Monterroso a través de la música, muy extraño porque yo lo último que soy es músico. Monterroso es una pluma muy peculiar. Bueno, yo empecé en ese caldo de cultivo, digamos, de la brevedad. Yo escribía textos breves y en un primer momento yo pensé que no tenía por qué escribir textos que no fueran breves. Si Borges, que fue el ejemplo, Borges fue mi maestro involuntario en el sentido de que él no lo conocí, ni él supo que yo lo veneraba al grado en que lo hacía. ¿Cuántos pasamos por ahí, verdad? Sí, bueno, y además ya no se cura uno, ¿verdad? Ya. Uno contrae el borgesismo y ya se Pero en ese momento tienes, en efecto, a García Márquez con obras monumentales, sí. A Vargas Llosa con textos de 600, 700 además, páginas. Grandísimas novelas. No, Rayuela sí, en ese bueno, momento. Rayuela fue. No, sí hay la idea de, perdón que tú lo dices en el argot, los escritores, del tocho, ¿no? Sí, hay que escribir una cosa gorda, grande, y tú tienes confabulario de Arreola como que si hay algo ahí que no cuadra. Pues. Pero, y sí, bueno, yo desde el principio combinaba, lo que yo podía hacer, lo que yo sabía hacer o creía saber hacer, era textos muy breves que poco a poco se iban pareciendo a cuentos. Pero lo que yo creo que me lanzó a escribir menos que Borges, incluso menos que el propio Monterroso, fue que estuve en París a los 18 años, por primera vez terminando la preparatoria. Y en París conocí a una muchacha, yo tenía 18, ella tenía 24, yo la veía como una mujer madura, casi decrépita, y tuvimos una intensa relación, y ella, pese a ser mexicana... Realmente la gerontofilia se te dio, la viste decrépita a los 24. A los 24 les decía, bueno, yo qué barbaridad, 6 años eran muchos entonces, y ella se autodenominaba la maga, y estaba enamorada del personaje central femenino de la novela Rayuela. ¿Y era argentina ella? ¿Era mexicana? Era mexicana, siendo mexicana. Bueno, pero ella me dio a leer Rayuela. Yo no sabía de Rayuela. Entonces tuve la inmensa fortuna de leer Rayuela en París y de alguna manera con la maga, digamos, con un personaje que quería parecerse a la maga. Entonces, bueno, eso sí ya me dejó muy mal parado. De ahí en adelante supe que tenía que dedicarme... Tan mal parado que a los 23 años te fuiste a trabajar a la embajada. Sí, bueno, ya quedé malherido de París y quedé con ganas de escribir. Bueno, y yo incluso pensé con alguna seriedad en quedarme en París. Era una época muy distinta, había pleno empleo en Europa, era muy fácil para un extranjero colocarse, claro, como lavaplatos o como un portero nocturno. Yo pensé quedarme así y de pronto entre el miedo, la flojera y sí ciertas ganas de recuperar el tiempo perdido de lecturas, como te digo, yo empecé muy tardíamente, decidí que mejor me regresaba a estudiar a México y después, como fuera, volví a París. Entonces, no estudié letras porque pensé que si me forzaba yo a leer libros de literatura, iba a odiar la literatura. Pensé mejor, ¿por qué no estudiar filosofía, que es
un territorio más amplio, finalmente es una técnica para leer y escribir, ¿no es cierto? La filosofía te permite leer los libros más complejos y te enseña a leer ensayos. ¿Nunca te tentó? ¿Nunca te sentiste filósofo? No, ¿No no te dieron ganas de ponerla en la tarjeta de embarque de los aviones, oficio filósofo? Bueno, tengo amigos que lo han hecho porque yo tengo una licenciatura en filosofía, Claro. pero tengo amigos que por ser licenciado en filosofía es como decir que eres escritor por ser licenciado en letras, ¿no? Ser filósofo lo decide la filosofía misma, o sea, los otros, los lectores, lo mismo que ser escritor. Uno no se autodenomina escritor, los demás te tienen que conceder el título de escritor Pero puedes leyendo poner tus libros. licenciado en letras. No pongo nada. Yo nomás pongo. Me dicen maestro, no sé por qué, porque yo no tengo maestría, pero mi título oficial es maestro Álvaro Uribe, maestro de no sé de qué, porque tampoco. ¿Cómo logras llegar a Francia como funcionario público? Extrañísimamente. Yo, como te digo, yo estaba estudiando filosofía para tener lecturas, para consolidar las lecturas que me faltaron cuando era joven. Y entregarle un título a tu padre. Y entregarle un título, sí. Lo que yo quería era que, como mi padre aceptó mantenerme, aunque yo iba a estudiar esta carrera, que él decía que no servía para nada y que además era carrera de niñas y no de niños, bueno, yo me comprometí conmigo y con él a entregarle el título. Y mientras estudiaba filosofía, poco a poco decidí que ya no quería vivir en casa de mis padres, aunque me llevaba muy bien con ellos. Para entonces era yo un aventajado. Poca gente se salía de casa de sus padres antes de terminar la carrera. 22 años. Tenía 22 años. Y bueno, para mantenerme empecé a trabajar en el CIDE, que existe hasta la fecha, el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Yo era el sector editorial del CIDE. Todo el departamento editorial era yo. A los 21 años. A los 21 años. Yo les corregía. Es un CIDE que están haciendo. Que estaban haciendo, Están llegando la migración intelectual de Chile, de Argentina. Exactamente. El problema del CIDE, por llamarlo problema. Déjalo corto aquí porque está poniendo todo muy bueno. Necesito ir a pausa y volvemos. Muy bien. Para hablar de esta siguiente vocación tuya, la de editor. Que te ha dado de comer, supongo. Esa es la que me da de comer, sí. No Vamos a corte y regresamos con el escritor Álvaro Uribe. El difícil arte de escribir y comer al mismo tiempo, Álvaro, no es una tarea sencilla. Hay que escribir muy temprano en las mañanas y comer de otro oficio. En mi caso, la diplomacia, ¿no? A ver, ¿este es un drama mexicano o es un drama que viste en Europa? Por ejemplo, uno sí alcanza a ver a los escritores franceses de la época en que tú llegaste allá, pues viviendo a publicar sus textos, publicar sus libros. La gente lee, consume muchos libros y entonces es posible que de regalías puedas vivir. En México, hoy me dicen que hay 3 escritores que lo logran. No quiero ni dar sus nombres porque probablemente sea mentira. ¿Es un drama? ¿Pues es un drama que tú viviste? Bueno, yo lo viví como algo absolutamente natural. Yeah. Desde que empecé a escribir, vamos a decir profesionalmente, quiero decir, desde que empecé a pensar en que podía dirigirme a algún lector que no conociera yo y que no me conociera. Ahí supiste que no ibas a comer de eso. Ahí supe que no iba a comer de eso. No me alarmó particularmente porque nadie, como decía mi maestro, ahí sí directo, porque estuve en un taller con él, fue Monterroso, y él tampoco vivía, siendo considerado ya un clásico en vida, y Monterroso traducido a no sé cuántos idiomas, incluso al latín. ¿De qué comía Monterroso? Monterroso era editor, fue en su momento periodista, y de más joven fue diplomático. Ese es un poco, ya sea la tragedia o el destino del escritor latinoamericano tradicionalmente desde el siglo XIX, es que como no se puede vivir de lo que uno escribe, o te vas al periodismo y entonces hay gente que dice que malgastas tu pluma porque tienes que escribir a diario, no te da tiempo de corregir, estás siempre con la prisa del cierre, o bien te vas a la diplomacia y en la diplomacia, a cambio de que tienes que tener un papel mucho más alambicado, mucho más almidonado y tieso. También afecta tu pluma. Que puede afectar tu pluma. Pitol lo dijo, ¿no? Pitol, que fue diplomático, decía que él sentía que se estaba asfixiando por el lenguaje tan tieso que tienes que usar. Oye, pero lo contrario puede pasar, que tu pluma de literato mejore tu periodismo o mejore tus telex al secretario de Relaciones Exteriores. No cabe la posibilidad. Hay que leer los informes de Octavio Paz en el 68, son un prodigio de buena literatura y de buena ensayística política. O sea que eso también depende de cada uno. Pero en principio sí, es un lenguaje que en los dos casos también hay escritores que han sido periodistas o que son periodistas a quienes el periodismo les sirve para soltar la pluma. Entonces, el intelectual, el escritor francés en esos años es muy importante. Tú viviste bastante tiempo en Europa, empezaste en 73 y acabaste en 85 la primera parte. O
Son años muy convulsos, es la emergencia del Partido Socialista, Sí, Mitterrand llega al el triunfo de poder, Mitterrand, sí, sí. y la verdad es que una horda de intelectuales acompañándolo, dialogando con él, acompañando la transformación, otros peleándose seriamente con él. Es decir, sí hay un momento intelectual en Francia ahí, y tú te estás fraguando, un poco Sí, y como bueno, y el además, pastel que acaba de entrar al horno, en digamos. este caso, como analista político, yo no trabajaba en la sección cultural de la embajada todavía. Eso fue en la segunda vez que yo fui a Francia. Estuve 8, casi 9 años, una primera vez entre 77 y 85, donde se vieron todas estas transformaciones. Y yo lo que hacía era los informes para México. Repito que el mundo era muy distinto entonces y los informes de las embajadas, sí había alguien que en México los leía, porque ahora la comunicación es O sea, haces inteligencia para la Secretaría de Relaciones vamos Exteriores. a llamarlo así. Sí, sí, yo me entrevistaba con gente, bueno, leía toda la prensa francesa, pero además me entrevistaba con gente de los partidos y bueno, daba una opinión más o menos personal, avalada por el embajador, desde luego, que se mandaba a México. Buena parte de mi obra completa, lo que es más, yo todavía temo que una parte más cuantiosa de mi obra completa, comparada con la mera narrativa, está todavía en esos ensayos. Yo hacía uno a la semana durante 4, 5, 6 años. Entonces, Bueno, te debe de haber un volviste tambache de este alto en la un hombre Secretaría de muy Relaciones. disciplinado, digamos. Tu obra habla de eso, ¿no? Sí, es que, bueno, no te queda Crecido otra. tu obra, por cierto, desde que dejaste París, la biblioteca con libros tuyos, en mi Creció caso, mucho, sí, sí, creció. sí. En ese sentido me sentó muy bien la salida. A mí sí, ser diplomático me estaba quitando más tiempo del que yo hubiera querido. Me estaba un poco comiendo, en ese sentido, comiendo el alma. Si el alma de un escritor o de una persona en general está hecha de tiempo, me estaba comiendo mi alma, Dejaste ¿no? el servicio exterior en Lo 93. dejé en Ya no 93, regresaste. ya no regresé. Te metiste al Instituto Nacional de Bellas Artes, te metiste a Sí, coordinar. empecé a ser editor en la entonces Conaculta. Yo editaba la colección Memorias Mexicanas, que es de memorias propiamente dichas, y diarios y documentos que tengan que ver con la historia de México. Y también editaba colecciones de poesía. No soy poeta, pero soy, creo, buen lector de ¿Estás poesía. casado con poeta? ¿Eso influye? Eso influye muchísimo, sí. Teddy Es López una gran Milces, poeta en casa, Teddy López sí, sí, Mills. sí, es una gran lectora y ella es mi primera lectora. De hecho, mi única lectora, antes de que llegue a manos del editor cualquier cosa que escribo, Es la ella. única persona que la lee, y yo al revés. Pero si yo Soy, me veo obligado a poner un adjetivo a tu literatura, y perdóname si me atrevo a hacerlo, es que es preciosa o preciosista. Es decir, tienes un cuidado con cada frase, con la puntuación, que uno no observa entre la gente de tu generación, que escribe bastante más abuela pluma. ¿Es sí. Teddy? ¿Eres tú? Bueno, Teddy es la que da el sello de aprobación, pero soy yo. Yo desde el principio, como te digo, empecé escribiendo textos pero cortísimos. Los primeros textos que escribieran de un párrafo, ni siquiera de una cuartilla. Y me acostumbré a trabajar por párrafos. Para mí el párrafo, Como relojero, como si como fuera una estrofa, joyero. exactamente como si fuera una estrofa. A cada párrafo le doy, yo solo, nadie me lo pide, yo le doy ciertas reglas, reglas de preferencia complicadas para entretenerme yo, que debo cumplir, y solo cuando termino, escribo a mano todavía. Entonces Tienes el voy callo de escribiendo, la mano. voy escribiendo, tengo callito aquí, Sí. escribo además con pluma de apeso, no escribo a mano con plumas preciosas, ni plumas fuentes, ni nada, un bolígrafo de apeso, y solo cuando termino un párrafo, hago varias, 5 o 6 versiones de cada párrafo, y solo cuando termino esa versión me quedo con una. Imagínate, pobres árboles, la cantidad de árboles talados que hay. Ya pasas a la computadora. Paso al siguiente párrafo y al siguiente párrafo, y hasta que no termino un fragmento, capítulo, dependiendo de lo que esté escribiendo, entonces me voy a la computadora y sigo corrigiendo. Claro, la computadora es una maravilla porque te permite corregir hasta el infinito prácticamente. Entonces sí me siento mucho más corrector que escritor en algún Tienes sentido. ahora un texto, caracteres que me tiene muy entretenido, porque regresas a un género que uno extraña, que es la sátira, pero es la sátira de los pares. Has estado fustigando a tus pares. Déjame poner una frase que diste en alguna entrevista que me pareció digna de traer a la conversación hoy, cuando dices que la verdad los escritores estamos falsamente empoderados, por no decir sobrevalorados políticamente. Hay una explicación para ello. O sea, hay un desgaste de la reputación en casi todos los segmentos. Desgaste de la Sí. reputación política, desgaste de la reputación intelectual, y en ese sentido, de pronto que aparezca un escritor ayuda, es como un bálsamo. Entonces tienes a gente como Juan Villoro, por ejemplo, que se vuelve una voz muy respetada donde habla, o Denise Dresser, que se vuelve también muy respetada cuando habla,
y sin embargo tú dices, oigan, señores, están sobrevalorados. Bueno, es que yo creo que sí lo estamos porque el escritor no es más ciudadano que otros. El escritor, digamos, tenemos la ventaja sobre otros ciudadanos de que nuestro instrumento es el lenguaje y entonces es natural que si a uno le preguntan sobre cualquier tema, como escritor, eres un poco más hábil que otros ciudadanos para manifestar tus ideas, expresarlas. Pero eso no quiere decir que tus ideas sean mejores ni que tú estés mejor informado, pero en absoluto. Eso quiere decir que estás más capacitado para ser merolico, para hablar y hablar de cualquier tema. De hecho, fíjate, a los narradores, ahora que pensábamos en la diferencia entre el poeta y el narrador, al poeta, lo sé por la experiencia de mi mujer, lo invitan a leer sus textos. Cuando el poeta salta a la palestra en público, se quiere que hable de poesía y sobre todo que lea su propia poesía o que la recite. Cuando invitan al narrador, lo invitan a hablar de todo menos de sus libros, lo invitan a hacer vamos a ver, opinar de política, tienes que contar muchas cosas de las cuales no eres experto, ¿no? Un dato que me lastimó un poco el alma en la última encuesta de discriminación, se publicó a cosa de 3 semanas, donde dice que 60% de los varones en México nos sentimos discriminados cuando hablamos en público. ¿Cómo te explicas esto? Que 6 de cada 10 hombres sentimos discriminados cuando hablamos en público. Hablar en público es algo que inhibe, lo cual, por cierto, dobla lo que estás diciendo. O sea, si sabes hablar y eres varón... Entonces, sí, no... Yo creo que somos, mi única otra experiencia de vida, no de viaje, en un país de habla hispánica, es en Nicaragua. Nicaragua, que es un país con muchos mayores problemas que México, mucho más pobreza. Bueno, increíblemente se expresaban mejor. Cuando los entrevistaban y tenían más facilidad de palabra, el mexicano es como muy cohibido. Yo no sé, yo tengo una teoría, la dejo en el aire, el tlatoani, quería decir Tlatoani, el gobernante de los aztecas, el que llamamos emperador, en realidad lo que quería decir es el que detenta la palabra, el que posee la palabra. Bueno, yo pienso... Y en el principio fue el verbo, o sea, el verbo y el poder están de la mano. Y yo pienso que nos la tenían robada, pienso que tradicionalmente en México desde el principio, desde antes de que llegaran los españoles, la palabra le pertenecía solo a la clase poderosa y los demás estábamos despalabrados, por decirlo así. Y yo pienso que no hemos logrado salir todavía, nos cuesta mucho trabajo, como simples ciudadanos de pie, tomar nosotros la palabra. ¿Y cómo se democratiza la palabra? Bueno, ¿Tienes idea? Para empezar, a través de cierta educación. Si no nos acostumbramos a hablar desde chiquitos y a tener que hacer composiciones que luego leemos. ¿Es un problema de casa? ¿Eso es de escuela? Yo creo que es un problema de escuela desde el principio, pero también es un problema, hay cierto carácter nacional que es medio retraído, nos estamos cuidando, habla tú primero, tú di primero y luego yo diré si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. En México se considera de muy mala educación el desacuerdo. Pero si le dices a alguien que no estás de acuerdo, ¿por qué va a ser mala educación? Al contrario, eso permite la plática, ¿no? Perdóname el abuso, pero así como el lenguaje diplomático te come tu literatura o el periodístico te devora tu estilo, ¿cabe que ser mexicano te reduzca capacidad de producir literatura? No, bueno, bastaría el ejemplo de Juan Rulfo para decir que no. Alguien tan absolutamente parco como era Juan Rulfo, ve nada más que el lenguaje. Si al contrario, si ser mexicano sirve para pulir el lenguaje a ese grado, ser mexicano acaba siendo una ventaja. Pero eso es literatura. Otra cosa es el discurso político, ¿no? Creo que está cada vez más empoderada la gente, cada vez más habla, pero yo tengo el temor de que esto está degenerando muy pronto en violencia. La gente que toma la palabra en México acaba tomando una escuela o acaba tomando una carretera o acaba tomando cosas que no son solo la palabra. La manifestación de una opinión política en México suele ser física y tiende a ser También violenta. uno se expresa con los pies, diría el marchante. Es cierto, ¿no? O diría el manifestante. Entonces, quizás esto corrobora otra vez que la palabra no la tenemos perfectamente dominada porque muy pronto recurrimos a otros métodos mucho más Historia de historias de Álvaro Uribe. Este es un texto que recopila otros textos. Sí, Cerramos con este. ¿De dónde viene? ¿Qué es? Este es la compilación de todos los libros de cuentos que he escrito hasta ahora, que son 3, y a esos le añadí 3 cuentos que tenía yo huérfanos. Es una idea de Rafael Lemus, el editor de Malpaso. Es una idea que me vino muy bien porque mis 3 libros de cuentos eran absolutamente inconseguibles, casi ni en librería de viejo. O sea, los resucitaste. Resucitaron los libros y para los pocos, yo creo que debe de haber como 3 personas que ya leyeron todos, hay 3 cuentos nuevos. Me dejas decir esto, si alguien no te ha leído nunca, si no ha leído El Atentado y todos estos libros de los que no hablamos hoy, del Expediente, perdón, y todos estos libros que no hemos hablado hoy, vale la pena entrar con Historia de Historias para conocer a Álvaro Uribe.
Yo creo que sí, esto de alguna manera recoge, no sé si haya propiamente una evolución en un autor, pero sí hay cambios, uno va aprendiendo cosas y es con este libro, cualquiera que no me conozca puede ver más o menos todos los registros de los que he sido capaz hasta ahora. Cierro con las preguntas rápidas que por tradición tenemos aquí. Lo primero que te venga a la cabeza, palabra favorita, Álvaro. Mi palabra favorita, libro en este momento. La palabra que más detestas. Política. El sonido que más disfrutas. El violín. El sonido que odias. Los coches. Si no hubieses sido filósofo, diplomático, escritor, editor, si quieres quito lo de filósofo, ¿qué habría sido? ¿Qué me habría gustado ser o Sí. qué? Me habría gustado ser músico. Yo creo que si no hubiera sido esto, habría sido solo diplomático, ¿no? Pero dices que no hay ningún talento para la Pero no música. tengo ningún talento. Quizá ¿No por tienes eso. oído? Apenas. Ya dejarás este planeta como todos, y déjame ponerlo como metáfora, alguien podría salir a tu encuentro para saludarte. ¿Qué te gustaría que te dijera a manera de balance? No escribiste tan mal. Escribió usted maravillosamente, y los que nos faltan todavía por leer. Muchas gracias, Álvaro. No, gracias a ti. Placer. Encantado de tenerte aquí. No hay lugar común. Nos vemos próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40.